Hello everyone, bienvenidos a Let's Go Academy. Today we're going to review the word could and couldn't, es decir, el pasado del verbo can. Y vamos a ver un poquito sus usos, cómo funcionan y cómo podemos utilizarlo en inglés. ¿De acuerdo? Let's go. Ok, como estábamos diciendo, el verbo could o couldn't en versión negativa se utiliza en inglés para hablar de varias cosas. Tenemos que tener en cuenta que sus usos son un poco variados y que no estamos hablando única y exclusivamente del pasado simple, sino que podemos utilizarlo en más contextos. ¿Cuáles son, digamos, los principales contextos de could? Vamos a verlos uno por uno para intentar no confundirnos. Como veis aquí, el primero, el más fácil, sería en este caso utilizar could para hablar de una habilidad que teníamos en pasado, es decir, una habilidad que hemos dejado de tener por la razón que sea, bien porque hemos cambiado, porque el tiempo ha pasado y digamos esa habilidad de no usarla la hemos perdido, pero en este contexto podemos utilizar el verbo could. Por ejemplo, aquí tenéis: When I was 5, I could speak French. Es decir, cuando yo tenía 5 años, yo sabía o podía hablar francés. Es una habilidad que seguramente habré adquirido, pero que seguramente por la falta de práctica con mi francés ya he perdido. Entonces, estamos hablando de past ability, una habilidad del pasado. The other example: When I was younger, cuando yo era más joven, I could play football very well. Yo podía o sabía jugar al fútbol muy bien. Seguramente ya habré dejado de jugar al fútbol con el paso de los años y ya esa habilidad la he perdido, se ha oxidado, pues ya no soy capaz de jugar al fútbol como podía en esa época. ¿De acuerdo? Entonces nos estamos refiriendo a una habilidad del pasado. Pero además de utilizarlo en pasado, ¿qué otros usos tiene la partícula could? Vamos a verlos. Tenemos dos usos más para el verbo could, ¿vale? Veis aquí, por ejemplo, que aparece probability the future, es decir, probabilidad en el futuro. Como veis, en comparación con lo que hemos visto ahora, el verbo could aquí no se usa en el pasado. Como veis, tenemos una probabilidad para el futuro. Y nuestra traducción, en lugar de pasar a ser de yo sabía o yo podía hacer algo, se convertiría más en yo podría, tú podrías, él podría, nosotros podríamos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos aquí It could keep raining tomorrow. Podría seguir lloviendo mañana. Esto es una probabilidad, una posibilidad remota o, digamos, no completamente cierta para el futuro. En este caso, podemos utilizar el verbo could en inglés. ¿Okay? Por contra, también podemos utilizar el verbo could con el sinónimo de podría para provocar alternativas o sugerencias en una persona con respecto a algún tipo de pregunta o cuestión. Como veis aquí, ¿any ideas to improve my English? ¿Alguna idea para mejorar mi inglés? Y ahora vamos a dar alternativas o sugerencias a esta pregunta. You could hire an English teacher. Tú podrías contratar a un profesor inglés. O you could watch English TV. Tú podrías ver televisión en inglés. Como veis, son sugerencias o alternativas ante una cuestión que plantea, por así decirlo, no una única solución, sino varias alternativas, sugerencias o posibilidades. En este caso, como veis, el verbo could tampoco significaría pasado siempre en inglés, sino sería más bien una opción más bien condicional, alternativa o probable posible para el presente o futuro cercano. ¿De acuerdo? Nos quedan claras entonces las tres posibilidades. Tenemos could para pasado, could para probabilidad del futuro o could para alternativas y sugerencias. ¿Qué tal si agrupando los tres vemos algunos ejemplos de cómo funcionaría? Ok, let's go. Bueno, estamos aquí otra vez y como veis aquí hemos puesto tres ejemplos en las que el verbo could o couldn't, porque hemos puesto también en negativo, se puede usar con los tres usos que hemos dado antes, ¿de acuerdo? When I was 7, I couldn't swim. Cuando tenía 7 años no sabía o no podía nadar. Es decir, esto es una falta de habilidad que teníamos en este caso en el pasado. A lo mejor ahora esta persona en la actualidad sí que sabe nadar. Pero cuando él tenía 7 años, él no sabía nadar, no podía nadar. Por tanto, estamos hablando de una habilidad claramente del pasado. Tenemos esta frase de aquí delante, when I was 7. When I was 7 nos está diciendo que la frase es pasado simple y en este caso el verbo could se traduce por no podía, no sabía.
Number 2. She could bring her child if she wanted. Ella podría traer a su hijo si ella quisiera. Como veis, es una probabilidad, ¿vale? She could bring her child if she wanted. Por tanto, utilizamos could también. Como veis, este significado de could no tiene nada que ver con el primer significado. Y por último, hablamos de una alternativa o sugerencia para hacer algo. You could take a taxi to get to the hospital. Tú podrías tomar un taxi para llegar al hospital. Es una de las múltiples alternativas. Podemos decir también que you could catch a bus, podrías coger un autobús. You could go for a walk to get to the station, podrías dar un paseo para llegar a la estación, para llegar al hospital. O podemos decir, por ejemplo, que, yo qué sé, si existiera la posibilidad, you could take the train to get to the hospital, podrías tomar el tren para llegar al hospital. ¿Nos quedan claras las tres opciones? Tenemos habilidad en el pasado, number 1. Probabilidad de hacer algo en un presente o futuro remoto. She could bring her child if she wanted. Y por último, alternative o suggestion, alternativa o sugerencia para alcanzar una determinada meta o éxito. ¿Ok? Bueno, espero que os haya gustado, que os haya quedado un poquito más claro el uso del verbo could y couldn't. Como siempre, darle like si os ha gustado el vídeo y podéis escribir cualquier cosita en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo de Academia Let's Go. Bye.